uno se debe reunir el domingo. Y yo me quedé callado esperando que él terminara, porque estaba un poquito acalorado, y entonces dice, búscame a través de las mismas escrituras algún pasaje bíblico, uno solo, me decía él, donde la gente la iglesia no se reunía el sábado. Y por eso lo estoy llevando a ustedes Hechos capítulo 20. No solamente dándole una evidencia, sino simplemente también dándole evidencia histórica. Porque yo le dije, él me decía que la iglesia católica, que empieza alrededor del tercer siglo, cuarto siglo, donde entra lo que es la etapa prácticamente del oscurantismo, donde se pierde la doctrina y entra en esa mezcla de espiritismo. Ellos decían que quien implantó esto fue la iglesia católica tradicional como tal, la iglesia católica romana. Y yo me quedé callado y yo le dije, no es cierto lo que estás hablando. El domingo no lo implantó la iglesia católica romana. Está fuera completamente de contexto. Lo que enseñaron esto fueron los padres de la iglesia, que estaban antes de la iglesia católica. Estoy hablando de Policarpo, estoy hablando de Ireneo, estoy hablando de Ignacio, estoy hablando de padres de la iglesia que fueron antes de la iglesia católica. Al morir esta gente, se perdió la doctrina y entonces empezaron a caer en ese tipo de oscurantismo como tal. Ya estamos hablando de apología y estamos hablando de historia. Amén, ¿está usted conmigo? Entonces, ¿quién era Policarpo? Muy sencillo, discípulo del apóstol Juan. O sea, él tuvo esta enseñanza del apóstol Juan, donde la iglesia, los padres de la iglesia se reunían el domingo, y hay evidencias históricas basadas en eso. O sea, ellos son antes de la iglesia tradicional, antes de Constantino, antes que se uniera la iglesia con el Estado. Y muchas de las personas se saltan esta etapa porque no tienen conocimiento histórico. Y lo estoy ministrando acá y usted debe saberlo, porque te vas a encontrar con este tipo de apología. Que nos han dicho, permiso pastor, que nosotros le damos eso de la iglesia católica. No es correcto, por eso estoy dando esa evidencia. Aparte de que Pablo dice que el que quiera guardar el sábado para el Señor, que lo guarde. O sea, que tú y yo tampoco debemos estar diciéndole al adventista que no lo haga. Si quieres hacerlo para el Señor, pero Pablo dice, y el que no quiera hacerlo para el Señor, que no lo haga. Porque realmente tú y yo somos comprados por sangre, y tú y yo debemos guardar todos los días. Porque tú y yo le pertenecemos así. Amén. Vamos hasta aquí. Amén. Ellos lo guardan porque creen que es como son salvos. Exacto. Entonces, pero quería enfocarlo desde el punto de vista, porque dice que los que no guardan el sábado es la marca de la bestia. Y estamos completamente fuera de contexto. Pero me dijo, dame una evidencia, aunque sea una. Y aquí la tengo, te la voy a leer. Por eso empiezo de esta manera. Y observa usted, ya esto yo lo he tocado, pero lo estoy explicando con un poquito más de profundidad, de historia y respaldado por las escrituras. Dice así la palabra de Dios. Y estamos en Hechos 20, pero simplemente voy rápido. Hechos 20, a partir del versículo 5. Estamos todos, Hechos 25. Amén. Dice así la palabra de Dios, está bendecida. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Sigue diciendo la escritura. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos. Dice que pasados 5 días se reunieron con ellos. En Troas. Donde nos quedamos, ¿cuántos días dice que se quedaron ahí? 7 días. Mira lo que dice ahora el versículo que viene. El primer día de la semana, que es el domingo, sigue diciendo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Si se quedaron 7 días y era muy importante el sábado, ¿por qué Pablo escogió el primer día de la semana? ¿Saben lo que me dijo uno de ellos? Porque es que el primer domingo de la semana es que dejaban que los esclavos salieran y le daban un día de libertad. Perdóname, si me vas a llevar el sábado a lo que es ley de la Torá, no importa si los esclavos lo dejaran ese día o no, tenía que ser el sábado. No sé si me hago explicar. Sí, no dependía de si lo ¡Exacto! sabían o no. Entonces, ¿cuál fue el día que escogieron para reunirse? El primer día de la semana, que era el domingo.
Pero también hay un versículo que dice que Pedro y Juan fueron al templo el primer día de la semana. No es correcto. Pero ya después, fíjate que a partir de ahí, los padres de la iglesia, una de las cosas que enseñaron es que ellos creían que el Señor cuando iba a venir el primer día de la semana. ¿De dónde sacan ellos esa enseñanza? Apocalipsis. Dice que Juan estaba en el día del Señor cuando recibió la revelación. Y empieza ahí a cambiar de sábado a domingo. El sábado le fue dado como mandamiento al judío, Señor, que está bajo la creencia de la ley. Pero ahora vuelvo y te repito, porque hay muchos cristianos que se ponen a debatir. Es el domingo, no. Oye, Pablo lo dice. Si tú quieres guardar el sábado para el Señor, el día que tú quieras, guárdalo. lo que sea para el Señor. Te lo dice la Escritura. Pero si no lo quieres guardar, porque tu salvación no depende de ello. Como somos cristianos y comprados, entienda eso, por favor. Él es nuestro Señor. ¿Quién manda? ¿El Señor o el siervo? El Señor. Fuimos comprados, obedecemos lo que Él dice. Debemos guardar Todos los días. Hasta el fin. para Él. Por eso la Escritura te dice, adorarás al Señor tu Dios. ¿Solamente un día a la semana? No. Con toda tu Todos mente. los días. Quiere decir que todos los días tu mente tiene que estar en Él. Amén. Con toda tu fuerza tienes que estar todos los días con Él. No sé si me hago explicar. Así que de esta manera empiezo. Y no me pregunten por qué empiezo de esta manera, pero esto está hace rato en mi corazón, gloria a Dios. Os he presentado evidencia de la Escritura y he presentado evidencia apologética en cuanto a la historia. Si usted mira a los padres de la iglesia, usted va a ver ahí que adoraron al Señor y se reunían el primer día de la semana. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia.